Bueno, en este video vamos a resolver lo que es un circuito en corriente continua, ya que corresponde a lo que es análisis de circuitos en DC, en lo cual vamos a lo que es aplicar el método de mallas. Y para ello pues tenemos acá un ejercicio en el cual se tiene el siguiente enunciado, que dice que por el método de mallas halle las corrientes en las ramas y los potenciales en los nodos. Entonces para ello vamos a resolver este circuito con el método de mallas. Para empezar, acá lo que nos está pidiendo es las corrientes en las ramas, es decir, estas corrientes que circulan por acá, por esta rama de acá y por acá, ¿no? Y también por acá. Y además nos está determinando que podamos realizar lo que son los potenciales en los nodos. Al decir los potenciales nos está diciendo las tensiones, en otras palabras, las tensiones en los nodos, es decir, la tensión que existe acá, la tensión que existe acá y la tensión. En este caso solamente vamos a tener una tensión en el cual vamos a identificar, es decir, que sobre este nodo, ¿no? Que sería el mismo. Eso hay que interpretar correctamente, que este es el mismo nodo, ¿no? Y acá no está el mismo problema, nos está identificando que acá va a ser una tensión de referencia, es decir, que acá va a estar con una tensión de 0 volts. Entonces tenemos que determinar solamente la tensión que existe en este nodo. Por eso nos tienen los potenciales en los nodos acá, ¿no? Y acá sería 0 por ser referencia. Entonces vamos a resolverlo por el método de nodos, ¿no? Digo, de mallas. Entonces acá, aplicando el método de mallas, vamos a tener el siguiente análisis. Para empezar, acá ya nos está dando direcciones de corriente en las cuales nosotros vamos a analizar el método de mallas. En este caso tenemos tres mallas en las cuales tenemos sus direcciones de corriente. Siempre hay que tomar eso en cuenta, en una sola dirección convenientemente, ya. Pero también hay ocasiones en las cuales se puede hacer intercalado, ¿no? Una en dirección horaria y en el otro en sentido antihorario, ¿no? O que todas sean iguales en una sola dirección. En este caso es más conveniente, siempre recomiendo esto, que se pueda analizar en un solo sentido. Es decir, que las direcciones de corrientes de malla sea en una sola dirección, horario o antihorario. En este caso tenemos con dirección horaria, ¿no? I1, I2 y 3, como podemos ver acá. Entonces, como tenemos tres mallas, por lo general vamos a tener en cuenta que debemos de generar tres ecuaciones para un sistema de ecuaciones con tres incógnitas, tres ecuaciones, ¿no? Pero vamos a ver, a veces no siempre es así. Tenemos datos extras en las cuales se puede reducir el análisis de una ecuación de una malla, ¿no? Veamos. Entonces acá vamos a plantear lo que son las ecuaciones correspondientes, ¿no? Ok. Primeramente vamos a analizar lo que es la corriente de malla que corresponde a la corriente de malla I1. Para ello tenemos que estar acá, ¿no? Esta es la corriente de malla I1. Entonces para esto analizar esta malla pues simplemente no es necesario. ¿Por qué? Porque en este punto tenemos la corriente de malla I1 que circula por esta rama, ya se tiene una fuente de corriente establecida que va a tener va a ser la misma corriente, ¿ya? Simplemente que acá esta corriente o esta fuente de corriente es una fuente de corriente dependiente, ¿no? El cual va a ser la misma que I1. ¿Por qué? Porque está circulando por la misma rama I1 y además se tiene acá esa fuente ya dispuesta sobre esa misma rama. Entonces no hay nada que analizar acá, solamente tenemos que decir que I1 va a ser igual a esta fuente de corriente dependiente que va a depender de un parámetro de tensión UX, ¿no? Y luego vamos a ver cómo vamos a determinar, ¿no?, esas fuentes dependientes. Entonces acá puedo decir que la corriente I1 va a ser igual a 2 veces UX. Entonces acá tenemos nuestra primera ecuación, si se podría decir así, ¿no? Si fuera una fuente totalmente dependiente, o digo independiente, en este caso acá ya se tendría un valor exacto, pero en este caso tenemos una fuente dependiente, por tanto va a depender, como les repito, de un parámetro. Entonces acá va a ser igual, esto vamos a considerar como nuestra primera ecuación. Ahora vamos a
acá ya no hay nada que analizar para empezar, ¿no? Porque se tiene esa fuente de corriente es igual a la corriente I1. Entonces por eso estoy poniendo acá, repito. Entonces ahora vamos a pasar a la corriente de malla I2. Entonces vamos a ver qué tenemos ahí, ¿no? En la corriente de malla I2 se tiene lo siguiente. Entonces acá no tenemos ninguna fuente de corriente, por tanto no podemos hacer nada, ni aplicar supermallas, ni tener en cuenta como la anterior, conociendo ya la fuente de corriente, ya sea dependiente o independiente, podemos hacer la igualdad, ¿no? Pero en este caso no lo tenemos, ¿ya? Entonces habrá que hacer el análisis y generar una ecuación para el análisis de esta corriente de malla I2. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a comenzar de cualquier punto que está, en este caso puede ser de la tensión o de esta otra fuente de tensión dependiente o de esta resistencia. Vamos a comenzar de la resistencia, nuestro punto de partida, de la resistencia de 20 ohmios. Entonces vamos a decir que la resistencia 20 multiplicado por, acá como se puede ver en la resistencia de 20 ohmios, acá como estamos viendo, hay dos corrientes de malla en las cuales están circulando, ¿no? Una que es la corriente de malla I2 y la corriente de malla I1, que va a circular por esta rama que contiene a la resistencia de 20 ohmios y a la fuente, ¿no? Pero en este caso nos interesa, estamos en la resistencia de 20 ohmios. Por tanto, la relación siguiente va a ser, en acá hay un pequeño método que yo pongo, no es un método, no es algo práctico que suele pasar porque son las mismas direcciones de corriente. Se hace de esta manera, ¿no? Como tenemos que estamos analizando la corriente de malla I2, entonces por este criterio yo pongo que I2 va a ser primero, ¿ya? Ahora lo resto con la corriente de malla que está al lado, en este caso I1, ¿no? Entonces así para que se entienda de una manera más fácil, ¿no? Repito, entonces acá en la resistencia de 20 ohmios había dos corrientes de malla, ¿ok? Que circulaban, ¿no? La relación de esas dos corrientes de malla forma lo que es la corriente que circula por esta rama. Entonces, ¿cómo lo pongo esas dos corrientes de malla? Como estoy en la malla I2, entonces pongo primero lo que está la malla I2, es la malla que estoy analizando, y lo resto con la malla que está al lado. Entonces ese es el criterio, ¿no? Pero también lo puede analizar a través de lo que es las leyes de corrientes de Kirchhoff, ¿no? En un punto. Entonces, pero no es necesario, basta con esto y ya está. Y nos vamos a la fuente de tensión de 10 voltios. Acá, como podemos ver, es una fuente de tensión independiente, entonces tenemos ya un valor fijo. Entonces veamos, para determinar esta tensión vamos a ver que estamos en la corriente I2 y vamos a ver que también a la fuente está ingresando por la parte negativa esa corriente, por tanto va a ser un signo menos y se anota el valor de esa fuente, ¿okay? Y de acá no tenemos nada y otra vuelta llegamos a una fuente de tensión, pero esta vez dependiente, y lo mismo, ¿no? Como se analizó en la fuente independiente, lo mismo. Esta corriente I2 vemos que está ingresando por la polaridad positiva de esa fuente, entonces ponemos más y el valor de esa fuente dependiente, que va a ser 10 veces Ix, ¿no? Con su parámetro mismo. Ahora volvemos a esta resistencia, otra vuelta que está en esta rama de 10 ohmios, y por tanto el análisis es igual que el anterior, ¿no? Que va a ser 10 multiplicado por ¿qué? Por ahí dos corrientes de malla, ¿no? En este caso, por esta rama circulan dos corrientes de malla, I2 y 3. Por tanto, ¿cómo sería la disposición? Como estoy en la malla I2, pongo eso primero y lo resto con la malla que está al lado, ¿no? Ese es el criterio. Y como ya no tenemos más porque volvemos al mismo punto de partida, entonces ahí quedaría nuestra ecuación y sería igual a 0. Y acá solamente hay que simplificar lo que son términos semejantes de I1 e I2 y eso, ¿no? Y lo que es las fuentes, en este caso, dependientes, ¿no? Entonces para I2 vamos a tener lo siguiente, que va a ser dos términos I2 y acá tenemos otro término, ¿no? Que va a ser 20 más 10 y esto sería 30, ¿no? No tenemos más, entonces acá vamos a ver que eso es 30 I2. En este caso
acá me estoy olvidando algo. Si nosotros vamos a ordenar de una manera ordenada I1, I2, I3, entonces preferible es hacerlo así. Pero en este caso podemos directamente reemplazar I1 acá, que va a ser 2 veces UX, ¿no ve? O directamente podemos realizar a través de un sistema de ecuaciones sin hacer ningún respectivo reemplace acá y tomarlo como si fuera una ecuación. Cualquiera de los dos es aceptable, siempre y cuando nosotros dispongamos de una calculadora el cual pueda resolver más de 4 ecuaciones. En este caso se puede hacer, pero en este caso creo que solamente va a salir 5, ¿no? A ver, vamos a ver. Entonces lo dejaré ahí y simplemente vamos a ordenar ahí, ¿no? Entonces va a ser menos 20i1, porque i1 solamente tenemos un parámetro, ¿no? Que va a ser esta de acá nomás, ¿no? Por eso 20 menos i1. Ahora para i2 tenemos dos términos o dos parámetros, ¿no? En este caso dos corrientes de malla, o digo dos términos de esa corriente de malla, i2, y acá tenemos otra vuelta i2. Entonces sería la suma de estos dos por términos semejantes, que sería 30, ¿no? 30 veces i2. Ahora vamos a ir por i3. i3 también solamente tenemos un término, que es 10, sería menos, ¿no? Entonces menos 10 veces i3. Ahora, ¿qué tenemos más? Aparte de eso tenemos esta variable con un valor 10, ¿no? Entonces, de la fuente dependiente, que va a ser más 10 veces ix. A ver, ¿qué más tenemos? Tenemos acá lo que es este valor de la fuente de tensión, que va a ser menos 10, pero al otro lado lo va a pasar con más 10, ¿no? Entonces, veamos si no nos falta ningún dato que simplificar. Creo que no, ¿no? Entonces, esta sería nuestra ecuación 2. Ahora vayamos por la ecuación 3, en este caso, que sería correspondiente a la malla I3. Por tanto, se hace el mismo análisis. Acá vamos a decir que esto va a ser para la 3. Si exactamente el mismo análisis, podemos partir de una resistencia o de esta fuente o de esta resistencia. Vamos a partir por acá, ¿ya? Que I3, que vamos a comenzar por la resistencia 5 ohms. Por tanto, decimos lo siguiente: 5 veces I3. ¿Por qué? Porque simplemente sobre esta resistencia está circulando una única sola corriente de malla, que va a ser la I3, ¿no? Por acá. Entonces, por eso no se hace el mismo análisis como para 10 ohms y 20 ohms, ¿no? 5 veces I3. Listo, venimos según la dirección que nos hemos establecido para la corriente de malla y tenemos a esta resistencia de 10 ohms. Y lo mismo, ¿no? Entonces va a ser más 10 veces ahora sobre esta corriente, o perdón, sobre esta resistencia y sobre esta rama circulan dos corrientes de malla. Vamos a hacer el mismo criterio que hemos hecho para lo que es de arriba. Entonces ahora decimos, como estamos analizando en la malla I3, acá I3, fijarse, entonces vamos a decir que la primera corriente que vamos a poner como positivo va a ser I3 y lo restamos con la corriente de malla que no estamos analizando y que está a su lado, ¿no? Que es I2. Entonces va a ser eso, menos I2. Listo. Y ahora tenemos que tener en cuenta que hay una fuente de tensión dependiente, ¿no? En este caso vemos la dirección de I3, entonces está entrando por la polaridad negativa, por tanto va a ser menos 10 veces IX, ¿no? Listo. Ahora, como hemos visto, hemos vuelto al mismo punto de partida, por tanto esto va a ser igual a 0. Y de acá solamente nos queda simplificar igual que el anterior, términos semejantes, y eso nos queda de la siguiente manera, que va a ser menos 10 veces I2 sería, ¿no? I2, ¿no? Que solamente tenemos un solo término acá, I2, y vamos con I3. I3 tenemos dos términos, ¿no? Que va a ser esta y esta de acá. Entonces, del mismo término semejante, entonces la suma sería 15, ¿no? Entonces acá va a ser más 15 veces I3. Veamos que tenemos más para poder simplificar o ya no. En este caso tenemos esta fuente de tensión dependiente que depende de un parámetro Ix. Por tanto, esto va a ser igual a lo que es menos 10 veces
y x, ¿correcto? ¿Y qué más tenemos? Al parecer no tenemos más y simplemente lo igualamos a 0. Y ahí tenemos la ecuación 3. Como podemos ver acá tenemos 3 ecuaciones, por tanto tenemos que ver también cuántas incógnitas tenemos, muy importante, ¿no? Para poder revisar y comprobar más o menos si estamos yendo por el buen camino. Entonces acá tenemos una variable, dos variables, tres variables o incógnitas, entonces 3, tenemos 4 y tenemos 5, por tanto solamente tenemos 3 ecuaciones, por tanto no podemos hacer lo que es la solución, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos un circuito, les he comentado igual que siempre tenemos que tener el mismo número de ecuaciones y el mismo número de incógnitas. Por tanto, acá lo que nos falta es analizar las fuentes dependientes y de ahí se va a obtener esas dos ecuaciones restantes. Entonces la primera, que se conoce también como ecuaciones de restricción, ¿no? Entonces acá vamos a poner ecuaciones de restricción, ¿no? Restricción, ¿ya? Entonces para las ecuaciones de restricción sale de las fuentes dependientes que van a completar y van a hacer que tengamos el mismo número de incógnitas y el mismo número de ecuaciones para resolver un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces vamos a analizar la primera fuente que es dependiente, que sería esta fuente de corriente 2 veces ux. Entonces acá vamos a decir que 2 veces ux, en este caso no es 2 veces ux, ¿no? Solamente vamos a hacer lo que es el de la fuente, ya, vamos a decir que acá es para el de la fuente 2 veces ux de eso, ¿no? Por eso estaba indicando eso. Entonces acá lo único que nos interesa es el parámetro, no el valor. Entonces decimos que ux va a ser igual a ¿qué? Ux es una tensión, ¿no? El cual es un parámetro que tiene esta fuente de corriente dependiente. Entonces ux es una tensión que está establecido en la resistencia de 20 ohmios. O sea que si tú conoces la tensión que existe en la resistencia de 20 ohmios, entonces nosotros determinamos el valor que tiene ux. Entonces depende de la tensión de esta resistencia. Entonces muy bien. Y para ello decimos que ux, acá vamos a poner, entonces ux va a ser igual a ¿qué? Por la ley de Ohm sabemos que la tensión es igual corriente por resistencia. Entonces acá vamos a poner corriente por una resistencia. Como acá tenemos la resistencia, ya sabemos que es 20 ohmios, que es porque pertenece a lo que es el cálculo de esa tensión a la resistencia de 20 ohmios, entonces por lo tanto es 20. Ahora necesitamos determinar la corriente. La corriente nosotros podemos determinar en cualquier sentido que queramos, ¿no? Yo lo voy a determinar en este sentido, ¿ya? Y esto va a ser mi corriente I, ¿no ve? Entonces I, como podemos ver, es una corriente que yo me he establecido que está yendo del nodo A hacia el nodo O, ¿no ve? Entonces I puede ser igual, acá se los voy a anotar, I puede ser igual a ¿qué? Yo podría encontrar I a través de las relaciones de la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no ve? Estableciendo el análisis en este nodo. Pero hay otra forma de hacerlo, de esta manera, ¿no? La corriente I está yendo hacia abajo, entonces tú simplemente ves que corriente de malla está yendo en el mismo sentido, es decir, I1 o I2. En este caso, la corriente de malla que está yendo en el mismo sentido para I es I1. Entonces pongo eso primero, I1, y lo resto con la corriente de malla que está yendo en el sentido opuesto, ¿no? Menos I2. Entonces tú ya tienes I, por tanto, sería la relación UX de I1 menos I2 por 20. O la otra opción hubiera sido simplemente, como ya es analizado acá, es copiar simplemente de lo que es el análisis de malla de I2. Sería esta, ¿no ve? Entonces eso ya depende de cada uno. Pero el sentido obviamente sería en la dirección de I2. Tomar mucho en cuenta eso. Pero también lo puedes hacer de esta manera, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Entonces tú ya tienes UX. Entonces UX, lo importante acá es que UX lo expreses en función de las corrientes de malla, ¿ya? Por eso es muy importante eso. Por eso está expresado en corrientes de malla, ¿no? I1 y 2. Entonces como tú ya tienes expresado ahí,
tú ya tienes que decir que la igualdad de ux va a ser igual a ¿qué? A 20 veces i1 menos 20 veces i2. De acá tenemos otra ecuación, que sería la ecuación 4. Ahora lo siguiente, esta ux puedes reemplazarlo acá si quieres. En este caso ya no tendrías lo que es en función de ux tu sistema de ecuaciones y no tendrías que encontrar directamente el valor de ux, entonces porque tú ya lo estás reemplazando acá, ¿no? Pero la otra opción es dejarlo ahí. Si tú tienes una calculadora que resuelve más de 4 ecuaciones, entonces tranquilamente lo dejas ahí y lo igualas a 0 y lo metes a la calculadora y tranquilamente te bota los resultados sin tener que reemplazar, ¿no? Pero recordar siempre el limitante está el número de el sistema de ecuaciones en las cuales tu calculadora puede resolver, ¿no? Entonces ux, en este caso como yo lo voy a resolver en un HP Brain, entonces no hay ningún problema. Entonces acá yo voy a decir lo siguiente: 20 veces i1 menos 20 veces i2 y va a ser igual a menos ux y esto va a ser igual a 0. Entonces acá tengo ahora mi ecuación 4. En este caso todos los voy a hacer así, ya no los voy a reemplazar ni nada. Entonces acá directamente voy a decir lo siguiente: i1 menos 2 veces ux y esto va a ser igual a 0. Entonces acá tengo esta era mi primera ecuación, ¿no? Solamente estoy modificando esto, o sea, estoy igualando a 0. Entonces no estoy reemplazando ni nada, entonces voy a tener los resultados de i1, i2, i3 y a la misma vez voy a tener los resultados de ux, ¿no? Y lo que es la otra que me falta encontrar, ix, ¿no? Bueno, tengo ya la ecuación 4 y la última ecuación es de la otra fuente, que es de la fuente de tensión, ¿no? Que va a ser de 10 ix. Lo mismo, solamente nos interesa el parámetro del cual depende, ix. Pero acá podemos decir que ix es esta corriente que circula por esta rama, ¿no? De la resistencia que contiene la resistencia de 2 ohms. Por tanto, podemos ver lo siguiente: i3 va a ser igual a ix. ¿Por qué? Porque ambas están circulando por la misma rama. Y también tienen que tomar en cuenta la dirección. En este caso la dirección está en el mismo sentido, por tanto va a ser siempre positivo, ¿no? Como está en la misma dirección, o van a tener el mismo signo, ¿ya? Entonces digo acá, ix va a ser igual a i3. Lo mismo, puedes tú reemplazarlo ix directamente donde veas ix y determinar simplemente en función de todo tu sistema de ecuaciones en i3. Pero, como yo dije, entonces todas las ecuaciones las voy a considerar en mi calculadora. Entonces, por tanto, digo que i3 va a ser igual, o mejor dicho, ix. i3 va a ser, ix va a pasar al otro miembro con signo negativo y lo igual a 0. Y acá tenemos nuestra ecuación 5. Listo. Ahora lo único que tenemos que tener para resolver esto es llevarlo a un sistema de ecuaciones, ¿ya? O resolverlo por matriz, ¿no? En este caso yo lo voy a resolver por matriz, ¿ya? Entonces para ello pues vamos a hacer lo siguiente. A ver, acá al ladito lo voy a hacer. ¿Qué tenemos acá? Si nosotros consideramos esto de la primera ecuación, acá vamos a decir que va a ser i1, acá va a ser i2 y acá va a ser i3 y lo siguiente va a ser ux y acá va a ser ix, ¿no? Vamos a tomar en ese orden. Entonces para la primera ecuación tenemos, acá hay que ver esto, para i1 solamente tenemos un dato, ¿no? Que es 1. Para 2 veces, o en este caso para ux solamente tenemos un valor de menos 2, ¿ok? Y lo demás sería 0. Entonces acá vamos a tener lo siguiente. Ahora de la ecuación, en este caso de la ecuación 2, que sería esta, tenemos que para i1 menos 20, no, y para i2 tenemos 30 y para i3 tenemos menos 10 y para ix tenemos 10. Entonces acá ponemos eso, ¿no? 10. Y simplemente acá, como no hay nada, es 0. Listo. Ahora para la tercera ecuación tenemos en i2 tenemos menos 10
y en I3 tenemos 15, ¿no? Y veamos, en IX tenemos menos 10 y en los restantes tenemos, como no tenemos nada, 0 lo ponemos, ¿no? Y ahora veamos las ecuaciones 4 y 5. En la 4 tenemos 20 en I1, menos 20 en I2, y en UX tenemos menos 1 y los demás sería 0, ¿no? Y para I3, o perdón, para lo que es la ecuación 5, seríamos, tenemos que para I3 es 1 y para IX es menos 1, ¿no? Y lo demás sería 0. Entonces acá tenemos esta primera matriz que hemos generado, ¿no? En ese orden que les he indicado. Y este de acá lo borramos y quedaría así. Entonces acá va a estar multiplicado. Como hemos elegido el orden I1, I2 y 3, ponemos ese mismo orden porque queremos encontrarlo en ese orden, ¿no? Los resultados. Ahora ponemos a las que están igualadas, esas ecuaciones. De la ecuación 1 tenemos que la igualdad es 0, he igualado toda esa ecuación a 0. Y de la 2 tenemos que es 10. Y de la 3 tenemos que es 0. Y de la ecuación 4 tenemos también que es 0, acá está. Y de la ecuación 5, 0. Entonces de acá lo único que nos falta resolver es simplemente esta matriz, y por tanto nosotros lo vamos a resolver en la calculadora. Pueden resolver en cualquier calculadora, no se hagan problema de eso. Tal vez no se vea tan bien el video porque está cortada una parte de la pantalla, pero vamos a hacer que entre casi todo, ¿no? Bueno, entonces vamos a poner la primera matriz. En este caso vamos a decir que todo esto lo vamos a poner acá y tenemos que es 1, 0, 0 y sería 0, ¿no? Y acá también sería 0, 0, 1 y los restantes sería 0 y 1. Listo, creo que todo está bien. Revisamos, a ver, 0. Sí, creo que sí. Entonces ponemos enter y ahora ponemos lo que es a las que están igualadas. En este caso sería 0, 10 y los restantes sería 0, 0, ¿no? Listo. Entonces acá resolvemos y tenemos lo siguiente, ¿no? En la cual tenemos que para la corriente I1 tenemos este valor, ¿no? Muy bien. Entonces acá volvemos a lo que es nuestro circuito y tenemos que para la corriente I1 tenemos el valor de 1.08 amperios, ¿no? Entonces acá, como ya tenemos las corrientes I1, I2, I3 y también tenemos las tensiones directamente, a eso me refería, ¿no? Tenemos UX y IX directamente, ¿ok? Lo único que podemos hacer es simplemente, a ver, en esta parte de acá, voy a bajar, vamos a decir que para I1 tenemos un valor de 1.08, ¿no? En este caso 0.81. A ver, lo mover esta calculadora.
ya está. Y para I2 vamos a tener que va a ser 1.054 amperios, y para I3 va a ser igual a 2.108 amperios, y para en este caso UX vamos a tener que va a ser de 0,54 amperios, y para IX obviamente va a ser igual a I3, ¿no? Por tanto el resultado por eso es igual. Siempre hay que ver los resultados y ver qué nos está saliendo, ¿no? No es simplemente anotar. Entonces tenemos estos resultados, pero eso no es lo que está pidiendo, ¿no? Nos está pidiendo lo que es las corrientes de las ramas. Por tanto, no estamos determinando esas corrientes de ramas, pero acá en el ejercicio ya está establecida. La corriente de rama que circula por acá lo ha determinado como IOA, ¿no? Y la corriente de rama que baja acá o que circula por esta rama lo ha determinado el problema que nosotros podemos resolver, que va a ser con esa dirección ya establecida de IAOF, ¿no? Y la otra corriente de rama pues va a ser IAO, y por tanto lo demás vamos a determinar que la corriente IX que circula por esta rama va a ser igual a I3, pero ya lo tenemos, ¿no? Acá está IX. Entonces una de las corrientes de rama que circula por la resistencia de 5 ohmios ya lo tenemos. Entonces como resultado podemos poner acá corrientes de rama para el primero que hemos determinado, que es para IX, va a ser igual a 2, esto, ¿no? 2,108 amperios. Tengo un resultado ya. Y la otra corriente de rama que ya podemos determinar de una manera fácil es que IOA es lo mismo que esta corriente dos veces UX, es la corriente fuente de corriente dependiente, y a la misma vez es igual a la corriente de malla I1, porque ambas están circulando en la misma rama, ¿no? Por tanto yo puedo decir que IOA va a ser igual a I1, ¿ok? A la corriente de malla I1. Por tanto acá puedo decir que IOA va a ser igual a la corriente de malla I1. Por tanto esto va a ser igual a 1.081 amperes. A ver qué corriente de rama más podemos encontrar. Podemos encontrar IAOF, ¿no? Que va a ser la misma que esta corriente de acá, pero en esta parte no hemos determinado su valor, ¿no ven? Entonces podemos ver esta corriente era la relación de I1 menos I2, ¿no? Esa era la relación. O directamente podemos hacer lo mismo que hemos hecho para I y decir que IOAF va a ser igual viendo la dirección en la que va, y decimos que va a ser igual a dos corrientes de malla, y como va a ser igual a dos corrientes de malla, pues vemos la dirección y decimos que I1 está en el mismo sentido y lo restamos con la corriente de malla que está en el sentido opuesto. Simplemente hacemos eso, ¿no? Entonces podemos decir que IO era IAOF, ¿no? Va a ser igual a la corriente de malla I1 menos la corriente de malla I2, ¿no? Y esto reemplazando sería I1 sería 1.081 amperios menos I2, que sería 1.054. Y acá podemos decir que IAOF va a ser igual a esta resta, ¿no? 1.081 menos 1.054, que va a ser igual a 0,027. Y ya tenemos otra corriente de malla, ¿no? Que circula por esta, corriente de rama que circula por acá. Ahora encontramos otra corriente de rama que circula por acá, que va a ser IAO. Hacemos el mismo criterio si quieren. Entonces IAO está en hacia abajo, por tanto como hay dos corrientes de malla que está así, que va a ser igual a IAO, entonces decimos que I2, como está en la misma dirección de IAO, va a ser más, y lo restamos con la corriente que está en el sentido opuesto, que IAO, que sería menos I3, ¿no? Entonces hacemos esta misma relación, que va a ser igual
a I a O va a ser igual a I2 menos I3, ¿no? Por la misma o por el mismo criterio que hemos aplicado para encontrar I o F, ¿no? Listo, ahora solamente nos queda copiar. I2 tiene el valor de 1.054 menos I3, que va a ser 2,108, y esto va a ser igual, I a O va a ser igual a ¿qué? Simplemente va a ser 1.054 menos 2.108, y esto sale una corriente negativa que va a ser de menos 1.0, o mejor dicho 1,054 amperios. Entonces ahí se tiene las corrientes de rama calculadas para el circuito. Ahora nos pidía lo que es las tensiones en los nodos, ¿ya? Como en este caso tenemos lo siguiente: la tensión en el nodo O y la tensión en el nodo A. Como les había comentado, como acá se está estableciendo una referencia, acá se entiende que por ser este nodo establecido una tensión de referencia, ya, acá es 0 voltios. Acá se tiene un valor de 0 voltios, ya. Por tanto, como podemos ver, el circuito establecido por la configuración, todas están en paralelo. Si ustedes pueden fijarse, esta de acá, toda esta de acá, toda esta rama está en paralelo con esta rama de acá, y a la misma vez está en paralelo con esta rama de acá, y a la misma está en paralelo con esta rama de acá. Toda está en paralelo, ¿no? Entonces yo sí puedo encontrar la tensión existente en una de esas ramas, es decir, que yo puedo encontrar así la tensión que existe acá, o la tensión que existe acá, o la tensión que existe desde acá hasta acá. Puedo encontrar ya directamente lo que es la tensión A, ¿no? Como sabemos que esto es 0, entonces la diferencial de potencial que va a existir entre estos dos puntos va a ser simplemente a lo que es la tensión que exista sobre estas ramas. Entonces acá podemos determinar en cualquiera de esas ramas la tensión. Puede ser en esta, puede ser en esta, puede ser en esta, o puede ser en esta. Como puede ver, la forma más fácil de poder determinar la tensión es sobre la rama que está en la cual se tiene 5 ohmios, ¿no? Tú calculas la tensión o la caída de tensión que existe en la resistencia de 5 ohmios. Esa va a ser la tensión que corresponde al nodo A. O tú puedes calcular a través de calculando la tensión que existe en 20 ohmios, y adicionas lo que es la tensión de la fuente de 10 voltios, y acá entre sus dos terminales, eso te va a salir esa es la tensión que existe en el nodo A. Como sabemos que en el nodo O es 0 voltios, por su referencia, entre la tensión que tú hayas calculado acá, esta te resultará lo que es la tensión en el nodo A. Entonces puedes hacerlo, calculas esta, y por ende va a ser la misma tensión acá, la misma tensión y la misma tensión, porque está en paralelo, ¿no? Entonces yo voy a calcular para la resistencia de 5 ohmios. Si ya tengo esta tensión de la resistencia de 5 ohmios, entonces va a ser igual para esto y para esto, como está en paralelo, ¿no? Entonces no me hago problema, hago por lo más fácil y digo, entonces para la tensión en la resistencia, acá si quieren se los dibujo el esquema. Tenemos así, conectados al nodo A y al nodo. Esta es la resistencia 5 ohms, y acá hay acá está conectado una fuente en paralelo, ¿no? Entonces, y luego sigue el circuito de esta manera. Entonces yo quiero calcular la tensión que existe acá, la tensión en 5 ohmios, y esta va a ser igual a la tensión, lo voy a poner IX, que comprende la tensión de fuente dependiente y la tensión
que va a existir en la resistencia. Por tanto, ¿por qué calcularlo acá? En la resistencia de esta resistencia más esta, que si bien puedo hacerlo, pero el tiempito que voy a tomar es un poco más, ¿no? Prefiero calcularlo más fácil. Como está en paralelo, va a ser igual, ¿no? Y además ya puedo encontrar directamente la tensión en el nodo A que yo quiero. Entonces hago eso. Entonces digo, la tensión en 5 ohmios va a ser igual a ¿qué? Por la ley de Ohm va a ser igual a la corriente por la resistencia. La resistencia sabemos que es 5 y la corriente va a ser la corriente de malla que circula por acá. ¿Qué corriente de malla circula por esa resistencia 5 ohmios? Circulado la corriente de malla I3. Por tanto, acá va a ser I3 y esto va a ser igual a la corriente de malla I3 que tenía un valor de 2.108 amperios multiplicado por 5. Y con esto tengo la tensión en esa resistencia y va a ser igual a 2.108 multiplicado por 5. Y me sale que va a ser 10,54 voltios. Y tenemos ese resultado, ¿no? Entonces, esta tensión de 5 ohmios va a ser igual a la tensión del nodo A. Si quieren comprobarlo, se puede hacer por la diferencial de potencial que existe entre las tensiones de nodo. En este caso yo puedo decir que U de 5 ohmios va a ser igual a ¿qué? A lo que es la tensión en el nodo A menos la tensión en el nodo O, si no me equivoco, ¿no? Que acá abajo era el nodo O, en la parte baja. A ver, exacto, el nodo, ¿no? La tensión que existe. Pero como hay una referencia, o sea, esta simbología me dice que yo estoy determinando sobre el nodo O, estos son el mismo nodo, sobre ese mismo nodo, que es lo mismo, entonces ahí está la referencia y por tanto es 0 voltios, ¿no? Porque tengo esta simbología que ya me está estableciendo el enunciado. Entonces acá, como ya sé que es 0 voltios, entonces tengo la relación que esto va a ser igual a la tensión del nodo. Y es lo que estoy buscando, la tensión en el nodo A. Entonces digo que la tensión en el nodo A es igual a la tensión de 5 ohmios, que va a ser igual a 10,54 voltios. Y con esto estaríamos concluyendo lo que es la tensión en los nodos, ¿no? O sea, acá dice los potenciales en los nodos, ¿ya? ¿Ok? Que es lo mismo decir que son las tensiones mismas, ¿no? En esos nodos. Entonces acá estaríamos resolviendo este problema relacionado a lo que es análisis de circuitos en DC por método de mallas. Muy bien, espero que les haya ayudado y nos vemos hasta pronto.